¿Cómo se vislumbra ahora con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos el tema de la migración? Bueno, mira, primero que nada, nada más déjame decir un par de cosas porque he estado oyendo el programa y no puedo resistirme a comentar algunas cosas. Adelante. Nada más, déjame decirlo, porque creo que mis colegas van a estar de acuerdo y obviamente ha sido un debate muy interesante, pero fíjate que yo creo que lo que tenemos que entender y transmitirle a la gente es que la migración es un proceso que es de libertad personal humana que tendría que ser como tal una decisión que cada quien pudiera tomar. Y esto, vamos a ponerlo así, si hubiera fronteras entre Puebla y la Ciudad de México con Querétaro y que no se pudiera dar esa movilidad, así ocurre con la migración. Vean la gravedad de esto. Es decir, que la libertad de movimiento tendría que ser un principio. El problema de la migración no es el problema de la migración es justamente todo este entramado burocrático que lo vuelve una cuestión prohibitiva para algunos y para otros un acto, decía yo, de libertad porque te puedes mover sin ningún problema entre países, al interior del país. Entonces, tener muy claro que una cosa es la migración y otra cosa es la migración forzada. Así es. Esa de la que ustedes han estado hablando toda la mañana, que tiene que ver con condiciones extremas de vulnerabilidad, de precariedad, que obviamente tendrían que tener un encauzamiento muy distinto a el principio este de la movilidad, porque de repente revolvemos el hecho de la interacción humana, la apertura a nuevas experiencias, a sociedades, esto que se ha dado históricamente a lo largo de la humanidad y que es un principio que todo el mundo reconocemos y celebramos, pero cuando entramos en esta otra cuestión de si deberíamos compartir o no programas sociales, si debería o no el Estado regular, por ejemplo, la posibilidad de las personas de moverse en un lugar al otro. Creo que ahí es donde tenemos que empezar a afinar porque si no, tal vez el público se confunde y entonces ahí sí entra esta cuestión de la responsabilidad de los estados y me paso a tu pregunta. Y justamente es cómo los gobiernos, cómo los mandatarios construyen condiciones en que se dan políticas públicas, políticas migratorias, que son mucho más hostiles o hospitalarias respecto a la población que transita por sus territorios, ¿sí? Las condiciones por las cuales transita es justamente lo que los vuelve más vulnerable o no, porque claramente una persona que tiene la capacidad incluso económica o de redes sociales, familiares, tiene un acompañamiento un poco más tenue cuando, digamos, es también incluso en términos de migración forzada. Entonces, Biden, que está por entrar, ojo con esto. Miren, sí creo que va a haber un cambio muy importante a la entrada del nuevo presidente de Estados Unidos, pero sí tenemos que ser cautos, porque creo que se está malinterpretando, enviando una lectura en la cual como casi que va a llegar y va a haber varita mágica, y yo creo que sí va a haber anuncios interesantes. Bueno, ahí está Israel Arroyo, que conoce muy bien de estos temas, y es muy probable que para el tema de los jóvenes DACA, que ya ni siquiera son tan jóvenes, pero que pudieran digamos, dar un anuncio que políticamente además es consecuente con lo que ha venido diciendo y con lo que se opuso respecto a Trump. Pero hay otras cosas como lo que tiene que ver con justamente lo que nos toca directamente a México con el programa Quédate en México, que es esta población que está esperando su protección de asilo en Estados Unidos, allá está haciendo esa solicitud, pero que lo mandaron a México por acuerdo de los dos países y están a la espera, como bien lo dice el informe que recientemente presentó Fundación para la Justicia, que me parece que es interesante verlo porque no va a ser de un día al otro en el que ni las fronteras se abran, ojo con esto, pero además que lleve un tiempo y un trámite, aun cuando hubiera voluntad política, aunque fuera del presidente. Tenemos que entender eso en cualquier país, pero también es probable y valdría la pena tenerlo ya en el radar, ahí los funcionarios también que están en el programa, poderlo escuchar, porque este mensaje puede provocar un efecto llamada en la que se piense que va a ser muy fácil cruzar, o si no fácil, por lo menos se va a dar la posibilidad que esto no ocurra y que nuevamente se incremente el número de gente en el limbo, que realmente está pasando una situación muy delicada en la frontera norte de nuestro país, Leti. Así es, el pensar que tal vez no va a ser fácil, pero va a ser menos difícil, ¿no? Bueno, que menos difícil o que en algún momento se va a dar y que ya se fue el malo, que era Trump, y entonces malinterpretamos una cuestión que también creo que es importante entender. Las políticas migratorias, lo mismo en Estados Unidos que en México, ojo,
tienen una continuidad porque están basadas en las leyes de cada país. Son esas leyes las que tenemos que cuestionar y debatir y modificar, porque ciertamente escuchaba también al joven funcionario de gobernación que, bueno, muy claramente nos explicaba algunas cosas, pero ciertamente la expectativa que en su momento causó el discurso político de un nuevo gobierno, pues levantó la idea de que iba a haber un cambio gradual así, impactante, en términos de la política migratoria de México. Y ojo, de repente lo que tenemos es que no ocurre así, porque hay toda una inercia y un aparato digamos, legal que se tiene que ir modificando, que por eso hay que ser, digamos, hay que entrarle a eso, pero que justamente es lo mismo que está pasando en Estados Unidos. O sea, hay algunas cosas que por decreto presidencial Donald Trump decidió y empujó. ¿Sí? O sea, incluso el veto a los musulmanes, lo recordarán que apenas entrando al poder hizo este llamado tremendo, pero se pudo revertir en las cortes. Ahora, eso es lo mismo que puede pasar ahora. Ciertas cosas, en el caso de Estados Unidos, el presidente puede decir se va a hacer, pero otras no, aunque quiera. Incluso les agrego un dato. Donald Trump, la política de Donald Trump respecto al tema migratorio, desmanteló económicamente incluso todo lo que es la atención de los jueces que atienden el tema de la solicitud de asilo. Entonces, aunque quisieran y aunque pudiera haber la voluntad, de golpe y porrazo no es que haya ese número de jueces, ese número de traductores, que se desmanteló económicamente también en términos del presupuesto que necesitan. Entonces, sí creo que desde México tenemos que hacer permanentemente ese llamado porque incluye a los mexicanos, ojo. Un número muy importante de mexicanos también son solicitantes de asilo político en ese país y esto nos tiene que llevar a una cuestión que también quiero agregar. Cuando hablamos de los flujos migratorios de los centroamericanos, parece que habláramos de marcianos. Oigan, el país de mayor expulsión migratoria durante décadas ha sido México. Y justamente en la misma condición de la que hablamos hoy de estos flujos, como si los vemos de lejos, hablaban, por ejemplo, de los niños migrantes. Váyanse aquí a la esquina de Insurgentes con Barranca del Muerto. Ahí van a ver la misma precariedad y probablemente trata de personas que vemos con el tema de la migración, lo cual nos hace pensar que el tema de la migración lo tratamos de aislar y verlo aparte, cuando es parte de una condición de desigualdad y de pobreza, lo decían también los colegas, pero obviamente se tiene que atender como tal en una lógica que también tiene su propia movilidad, pero no dejarlo solamente a una cuestión que pasa aparte. No, acá estamos, pero de lujo, y se vienen y se integran. No, también acá tenemos una diversidad y una complejidad a la que se suman, sean los flujos forzados o las personas que con una situación un poquito menos precaria logran y deciden hacer de México su país de destino. Así es. Leticia, ya para concluir contigo y bueno, siempre agradeciéndote tu presencia aquí en Diálogos en Confianza, ¿cuál para ti sería el principal reto que tiene nuestro país en tema migratorio? Uy, yo te digo, no me la pongas así, Leti, porque... Bueno, sé que son muchos, pero... Pero fíjate que yo, ¿sabes? Sí que creo que un reto que sería muy importante es lograr traducirle a la población y al gobierno, que incluye, ¿no? Porque a veces los funcionarios, este colega, perdón que no me sé el nombre del colega de gobernación, muy bien formado, Miguel Aguilar. ¿no? Que me da mucha alegría porque también, bueno, ahí está Celeste también, obviamente Javier Urbano, queridísimo, pero sí me parece que en la medida en que logremos transmitir y hacer entender que estamos hablando de un proceso que nos incluye a todos, pero no nada más como un gesto de humanitario, de poder ser buena onda, no, como un gesto de responsabilidad planetaria, y creo que aquí se tendrá que discutir, y a lo mejor da para muchos programas, Leti, el hecho de que esto cambió. Las coordenadas cambiaron. Si no logramos, si repetimos lo mismo que hemos discutido durante años, porque yo viendo el programa, pues digo, tenemos que incorporar la discusión de la pandemia nos va a modificar, aunque no queramos. Digo, nos resistimos porque es espantoso lo que hemos vivido en ese sentido, pero al final de cuentas, incluso este tema de los flujos o las necesidades de movilidad tienen que empezar a incorporar una serie de discusiones en las cuales ¿de qué nos sirve distinguir entre una nacionalidad y la otra cuando el COVID no distingue a nadie? ¿De qué nos sirve cerrar estas fronteras cuando al final de cuentas la gente se va a mover como pueda cuando la precariedad
digamos, no te permite otra opción, y sobre todo la violencia. Y otra vez, incluyo el caso de México, donde hay desplazamiento forzado, lo decía muy bien el colega de Gobernación, que por fin se va a reconocer legalmente en nuestro país. ¿Saben cuánto tiempo tenemos empujando ese tema? Bueno, por lo menos más de una década. Y en ese sentido, yo creo que decirlo, repetirlo y aclarárselo a la población, porque esta falsa dicotomía entre, bueno, nos van a quitar trabajos o no, se los juro, eso es una discusión de los años 70. Y aquí seguramente la mayoría de la gente es infinitamente más joven que eso. Esa es una discusión rebasadísima. Y yo incluyo algo, digamos, se van a integrar, no se van a integrar, van a poder entrar a tener servicios públicos o no. Son falsas dicotomías que se han resuelto incluso en términos de marco legal local, y México tiene firmado absolutamente todos los convenios internacionales que nos hacen responsables, digamos, de esa protección. Y más que esa protección, ese no preguntar la nacionalidad a la gente para darle una atención. O sea, a mí que me atiendan, ¿no? Yo como les digo, a mí no me importa si es cubano, si es mexicano, un enfermero que me atiende, si me llega a dar COVID y pido que no porque no me ha dado y espero que no, pero ¿de qué nos sirve seguir en esa misma discusión de tratar de ubicar el origen de la persona por el lugar donde nació, cuando hoy se descubre y se entiende tal vez de una manera un poquito más cercana que somos una humanidad? Así es, qué importante esto que mencionas, Leticia. Bueno, pues te agradecemos mucho esta comunicación aquí en Diálogos en Confianza y bueno, pues gracias de verdad por todo lo que transmites. Muchas gracias y los saludo a todos, un abrazo enorme, una feliz Navidad en familias chiquititas, hagámosle caso a la autoridad, por favor, porque de eso depende nuestra propia vida. Así es, solo con los que estamos en casa, ¿no? Ni modo. Así es, ya habrá la siguiente Navidad, nos desquitamos. Gracias, Leticia. Hasta luego a todos, gracias. Gracias, muy amable. Miguel, ¿qué opinas de todo lo que nos comenta? Muy interesante lo que comenta, es una lástima que no le hayamos podido tener aquí. Efectivamente, en este país menos del 5% de la población, menos del 5% de los flujos son de migrantes irregulares, el otro 95% es de migración regular. Sin embargo, sí habría que sentarse con Leti Chelius y platicar que efectivamente hay un vuelto de timón, ¿no? En el Plan Nacional de Desarrollo ya está establecido uno de los ejes no migración por hambre. Ella lo comentó, no es que llegue Biden con una varita mágica y se mueva, tampoco es que llegue la cuarta T con una varita mágica y se mueva. Estamos enfrentándonos a décadas y décadas y décadas de inercia, de haber hecho al migrante una mercancía, de incorporar otros actores políticos, otros actores sociales, el narcotráfico, los comerciantes, etcétera.